Hola, ¿qué tal? Te saluda Abraham Acevedo. Dios te bendiga, es un gusto tener la oportunidad de estar nuevamente por este medio contigo. Y hoy vamos a hablar acerca de las características que debemos de buscar y las que debemos de evitar en nuestra decisión de elegir dónde vamos a empezar a congregarnos. Hay una enorme cantidad de opciones en este mundo, seguramente en tu país, seguramente en tu colonia, en tu barrio, en tu ciudad. Hay una enorme cantidad de opciones. Puedes encontrarte de iglesias o congregaciones que se encuentran disponiendo de un cobertizo, una galera, hasta iglesias ya construidas con todo el inmobiliario propio de una congregación, púlpito, grupos cristianos de alabanza, etcétera, ministerios. Es decir, puede ir desde lo más pequeño, que puede ser a lo mejor la sala de una casa en donde haya un grupo de personas congregándose, hasta un enorme salón construido exprofeso para tener reuniones o cultos cristianos. Entonces, la variedad es tan grande que necesitamos ir a las Escrituras. Necesitamos apelar a la palabra de Dios para poder comprender lo que Dios desea brindarnos a través de uno de estos espacios, porque el deseo de Dios no es que se vuelva una religión para ti la iglesia o la congregación o la comunidad, sino que sea un medio por el cual tú crezcas en el conocimiento de Dios y en comunión con el Padre de todos nosotros. Entonces, necesitamos ir a las Escrituras. La mayoría de los líderes comúnmente apelan al pasaje que está en Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregaos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces aquí el ministro, bien intencionado, o quizás no, pero usando de este versículo, te dice: tú estás equivocado, no estás haciendo bien las cosas porque no te estás congregando. Y en parte tiene razón, pero no tiene toda la luz necesaria el texto para brindarnos la claridad de decidir dónde poder elegir congregarnos. Normalmente quienes apelan a este pasaje, pues lo que desean y buscan es que tú asistas a su congregación, ¿sí? Lo que desean es que tú acudas a su iglesia, a su comunidad, y entonces sumarte, volverte miembro de esta comunidad, de esta congregación, de esta iglesia. Pero dejan de lado el contexto. Ya lo estuvimos platicando en algún momento vía escrito. Dejan de lado el contexto de lo que viene hablando Hebreos 10, y que es precisamente un contraste entre la vida religiosa, entre la vida de la ley, de las ceremonias, de las costumbres, de los hábitos, de la vida religiosa en el templo, y de la vida que ofrece Cristo entrando por un lugar, por el lugar santísimo, por un camino nuevo y vivo. Y entonces lo que busca Hebreos 10 es contrastarnos entre la vida judía, la vida que implica ceremonias, rituales, costumbres, ritos, etcétera, y la vida que Jesús nos ofrece al entrar por medio de su sangre al trono de la gracia directamente. Entonces, nos encontramos aquí en un contraste. Por lo tanto, el congregarse no debe de verse como parte de la vida religiosa de la cual Jesús nos está queriendo liberar, y que nos está dando un nuevo pacto, un pacto que cruza, que atraviesa el velo del lugar santísimo. Entonces, es bien importante entender en este sentido que este capítulo es un capítulo de contraste, donde Jesús se glorifica como aquel que nos permite entrar en la gracia, entrar a través de ese velo y separarnos de la vida de la religión, del templo. Por lo tanto, no podemos pensar que el simple hecho de acudir a una congregación es lo único que se nos está pidiendo en este capítulo. Dicho esto, necesitamos entender qué debemos de buscar, qué características son las que debemos esperar encontrar dentro de una comunidad cristiana para poder caminar en compañerismo, en comunión,
en estímulo de amor y de buenas obras. Dice el versículo 24, el versículo previo a este mandamiento de no dejar de congregarnos. Dice, y considerémonos unos a otros. Una iglesia es un lugar donde habrá la capacidad de considerarnos unos a otros, de tomarnos en cuenta, de tomar en cuenta nuestras vidas, nuestras opiniones, la forma en la cual estamos teniendo nuestra propia historia con Jesús y no tratar de imponer reglas y requisitos que a veces pesan mucho más que la propia palabra de Dios dentro de estructuras organizacionales ya establecidas o en vías de desarrollo. Entonces dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El propósito de una congregación, de congregarse, de acudir a una iglesia, no es el de que tu vida gire en torno a esta comunidad, sino que gire en torno a los estímulos, al amor y a las buenas obras, a las exhortaciones, a la escritura, a la palabra de Dios expuesta de manera clara y fidedigna. Es decir, necesitamos entender que la palabra de Dios debe prevalecer en estos lugares juntamente con el estímulo al amor y a las buenas obras. Ok. Dicho esto, necesitamos analizar bíblicamente qué debemos esperar y qué no debemos esperar. Y para ello necesitamos echar mano de lo que Jesús habla cuando da su mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué? Porque es el elemento bíblico de sustento más significativo para poder entender un poco el criterio que Jesús usa y que nos está brindando a nosotros para tener los cuidados a la hora de decidir. La primera iglesia a la que le habla es a la iglesia de Éfeso. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a ver con detenimiento las características. No nos vamos a meter propiamente a establecer doctrinas a partir de estos elementos, sino más bien de encontrar las cosas que Jesús no le agradaban y las cosas que sí le agradaban de estas comunidades, de estas iglesias, para poder tener elementos que nos aporten a nosotros la suficiente luz de saber qué cosas debo buscar y qué cosas debo hacerme a un lado o debo de alejarme si es necesario. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esta alusión la hace porque cuando Juan se le presenta en la isla de Patmos, Jesús se le presenta en medio de 7 candeleros y en medio de 7 candeleros de oro y en su diestra tiene 7 estrellas, ¿sí? Estas estrellas y estos candeleros que representan las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias que a continuación tiene Jesús un mensaje para ellas, pero que a su vez es para nosotros los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Dice entonces la Escritura, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí nos encontramos con una iglesia que estructuralmente tenía todo correcto. Era una iglesia bien fundamentada, era una iglesia cuyas obras y arduo trabajo y paciencia estaban a la vista.
es una iglesia ya madura, la iglesia de Éfeso. Uno puede encontrar los indicios, los primeros inicios de la iglesia de Éfeso en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18, donde Pablo, después de estar en Corinto durante mucho tiempo, decide trasladarse e irse a Éfeso. Se lleva a un matrimonio de ahí de Corinto y los deja en Éfeso cuando comienza a haber algunos convertidos. Bueno, esto sucede en su viaje misionero número 1, ¿sí? Y después pasan alrededor de unos 20 años entre la iglesia que inicia en Éfeso y este mensaje, porque la iglesia de Éfeso tiene un aproximado de inicio por ahí del año 58, 59 después de Cristo. Es más o menos la edad que data la iglesia de Éfeso. Sin embargo, nos encontramos 20 años aproximadamente después en el libro que Dios le revela al apóstol Juan, donde le habla directamente a esta iglesia 20 años después. Quizás abramos un margen más o menos de 20, 25 años, que es el periodo más o menos en el cual habrá pasado de que inicie esta iglesia y estamos en este mensaje a la iglesia de Éfeso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que nos hace la escritura aquí es referirnos a una iglesia que tiene la capacidad, la suficiente doctrina sana, verdadera, como para poder inclusive poner a prueba a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los pueden hallar como mentirosos. Esto tiene mucho que ver con la propia historia de que tuvo Éfeso. Éfeso es una iglesia que se fundamenta bien. Pablo pasa varios años de su vida usando como cuartel, como lugar de residencia, Éfeso, y deja a Timoteo en algún punto. La primera carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo se encuentra en Éfeso, y entonces la carta que escribe a los Efesios es una carta maravillosa, bien espiritual, donde nos encontramos muchas verdades, y entonces podemos ver que la capacidad de esta iglesia de Éfeso en cuanto a conocimiento era bastante vasta, era muy amplia. No había, digamos, lugar a doctrinas equivocadas, a posibles errores. La verdad es que si leemos estas características que Jesús enumera con la iglesia de Éfeso, nos damos cuenta que en ninguna de sus cosas contrarias aparece la doctrina. Es decir, la doctrina era la correcta. Estamos hablando de iglesias que tienen una doctrina correcta, que tienen una vida funcional bien engrosada, que tienen una capacidad ya de enviar misioneros, de fomentar nuevas obras. Estamos hablando de una iglesia madura, ¿sí? Una iglesia cuya trabajo y paciencia es conocida, que camina buscando la santidad, porque dice la Escritura, y que no puede soportar a los malos. O sea, es una iglesia que no admite, que no acepta que el pecado esté presente como algo habitual, como algo normal en la vida de los congregantes de la iglesia que está reuniéndose en Éfeso. Es una iglesia que apela a la santidad, que se guarda de pecar, que busca a Dios, que busca hacer su voluntad, que puede probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los haya mentirosos. Eso nos habla de una capacidad, de un discernimiento espiritual maduro, y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor del nombre de Dios y no ha desmayado, se ha mantenido fiel. Esta es una iglesia madura, una iglesia autosuficiente en su vida interna, en sus ministerios, en lo que Dios les ha otorgado de crecimiento. Pero el versículo 4 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando nosotros vamos a una de estas iglesias, nos vamos a encontrar una sana doctrina. Las enseñanzas van a ser pulcras, apegadas a las Escrituras. No vas a encontrarte con
extravagancias, shows. No, te vas a encontrar con escritura. Lo que se predica ahí va a ser escritural, va a ser doctrinal, va a tener fundamentos, porque no es algo que Jesús les achaque que estén haciendo mal. Vas a encontrarte con una iglesia que esté trabajando, esté haciendo una obra social, que está haciendo las cosas correctamente, que tiene a su favor, que puede discernir a los que se dicen ser obreros, tiene la posibilidad y la madurez entonces de que puede denunciar a fulanito de tal, a sutanito de tal, como falsos obreros, como obreros mentirosos. Es decir, estamos hablando de una iglesia que tú lo vas a encontrar y vas a decir, wow, pues ya que más necesito, ¿no? Sin embargo, el versículo 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo eso que te apantalla no está sirviendo. Así de sencillo. Ese soporte doctrinal, esa capacidad de no desmayar, de poder denunciar públicamente y con bases bíblicas a otros, a falsos obreros, falsos ministros, que tiene la capacidad de poder guardar la santidad o buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, no está sirviendo de nada porque no está siendo motivada por el amor a Cristo Jesús. Estás ante una comunidad que tiene todo correcto, exceptuando lo más importante, la comunión con Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor se refiere a ese amor, a ese enamoramiento propio de la pareja cuando está recién casada. Cuando apenas están en ese primer año de comunión, de comunicación, donde todo gira en torno al matrimonio. Pues bien, aquí nos estamos encontrando un aspecto que detalla la vida íntima de las personas, no la estructura de la congregación o de la comunidad, sino la vida íntima de las personas, como que ya no estaban haciendo las cosas por los motivos correctos, ya no estaban haciendo lo que hacían con las motivaciones adecuadas, sino que estaban ya en una inercia de trabajo, en una inercia de proyectos, de avances cristianos, de expansión cristiana, etcétera, pero que ya habían abandonado, porque aquí la expresión que usa la Escritura es dejado, acto voluntario. No se trata de una pérdida como de algo involuntario, sino es un acto voluntario de haber dejado el primer amor, el amor que produce las obras que vienen de gratitud, de conciencia, de estar siendo usados por Dios sin que valgamos nada, de estar bien conscientes de que no somos mejores que otras personas, etc. Esas características que surgen y están presentes en quienes tienen una comunión con Dios, donde saben y están todo el tiempo conscientes que no hay bondad en sí mismo del ser humano, sino de la bondad que proviene del cielo, es de la que podemos echar mano para actuar, para hacer algo a favor de los demás. Esta conciencia se ha diluido, se ha ido desapareciendo detrás de la gran cantidad de trabajos que hay que hacer para el reino de los cielos y su justicia. Por lo tanto, esta congregación en lo particular, tú vas a quedarte apantallado con lo que saben, con el cómo lo dicen, con la doctrina pura, con el camino de la santidad, con la capacidad para denunciar a los que se dicen ser y no son, etc. Pero sus vidas íntimas, cerrada la puerta detrás de ellos, se ha quedado totalmente fuera de su vida, fuera de su entorno. Ya no están teniendo momentos de amor con Dios. Es una vida que sí es visiblemente buena, que es visiblemente provechosa, pero que ya no está teniendo la esencia de una vida de iglesia. Porque es a partir de nuestras comuniones personales
que surge el amor, que surge el exhortarnos, el decirnos, oye, te estimulo al amor y a las buenas obras y vamos a hacer esto, sino ya es una iglesia cuyas autoridades, cuyos reglamentos, cuyos requisitos, cuyas formas y formatos pesan sobre la vida de los integrantes. De tal manera que para poder acceder a un trabajo, a un proyecto, tú tienes que cumplir una serie de requisitos. Se anteponen requisitos a el estímulo del amor y las buenas obras, ¿sí? Y entonces nos encontramos con una iglesia bien establecida, bien estructurada, robusta doctrinalmente, que no te va a fallar en cuestiones doctrinales, pero que es la pura carcasa. Ya no tiene esencia. Ya las cosas no se hacen por los motivos correctos. Esta iglesia, este tipo de congregaciones, es difícil de discernir porque todo lo hacen bien, porque es una iglesia notoriamente llena de frutos visiblemente correctos. Por lo tanto, es complicado tratar de definir si esta iglesia, si estás en una iglesia que tiene estas características o no lo estás. Es complicado, sí, pero también es cierto que hay una forma de poderlo saber, ¿sí? ¿Cómo se puede definir? ¿Qué hay que esperar? Bueno, hay cosas que surgen de la comunión personal con Dios, de la comunión íntima con Dios, que no se pueden reemplazar, aunque todo lo demás lo hagamos bien. Se llaman fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza es fruto de la comunión que tengamos con Dios. Por lo tanto, cuando se deja el primer amor, entonces comienzan a aparecer las irritaciones, las exasperaciones, los dimes y diretes unos con otros, los chismes, las incongruencias, las falsedades, el doble lenguaje, la manipulación, cosas que deberían de estar contenidas por medio del Espíritu y su fruto. Dejan de estar presentes porque, aunque todo esté bien, las relaciones internas comienzan a fracturarse, comienzan a fallar, ¿sí? Entonces, tú puedes acudir a una de estas congregaciones, te repito, todo está bien, pero notas las fracturas internas. Es notorio que fulano de tal ya no se lleva con sultano de tal. Y no estamos hablando de personas de recién incorporación, sino personas que se supondría tendrían una relación con Dios lo suficientemente madura para soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Sin embargo, encontramos fracturas, encontramos disensiones, encontramos chismes, encontramos habladas, encontramos cuestiones que ya nos empiezan a hacer saber que su vida de amor con Dios ha dejado de ser la cámara secreta. Y entonces se enfocan en abanderar ciertas causas. Y entonces te encuentras congregaciones bien establecidas con estos fundamentos que Jesús nos menciona, pero que abanderan causas porque las causas o la vida interna de los miembros de esa comunidad está siendo de muchos roces, porque ya se abandonó el cerrar la puerta detrás de nosotros y que lo que Dios nos diga en secreto o lo que nosotros le digamos a Dios en secreto o lo busquemos en secreto nos recompense en público. Esta vida íntima con Dios no se va a estar viendo reflejada hacia afuera, hacia nuestras relaciones personales. Entonces, ¿qué es lo que hace el liderazgo? El liderazgo busca abanderar ciertas razones, ciertas causas para poder tratar de compensar la falta de el amor de cámara secreta entre los discípulos y su Señor. ¿Sí? Y entonces vas a ver a grandes expositores,
anunciando, abanderando, denunciando a los falsos apóstoles. Vas a ver a personas hablando mucha doctrina, mucha Biblia, bien cimentada, pero con un problema muy serio interno. Esta congregación, si no se arrepiente, no va a tener futuro. Tendrá el cascarón, pero no va a tener futuro con Dios. Por eso dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, ¿qué necesitamos buscar, hermanos, hermanas? ¿Qué necesitamos entender en este punto? Bien, no importa cuán veraz sea el predicador, no importa cuán bien estructurada tenga sus mensajes, tenga los cimientos bíblicos, cuánta obra se haga en esa congregación, si las personas en sus relaciones interpersonales, los que ya tienen tiempo, los que se supone que ya son miembros, discípulos de tiempo, están rotas entre ellos, no se aman, no hay paz, no hay paciencia entre ellos, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe, no hay mansedumbre, no hay templanza, sino que se hacen pequeños grupos, y el grupo de los de aquí, y el grupo de los de allá, y el grupo de los hermanos del fulano de tal, y se hacen grupos y se dicen y chocan entre unos y otros. Estás viendo una iglesia que ha dejado su primer amor. En dado caso, ¿puedes esperar que en ese lugar sea un avivamiento? Sí, y solo sí. Alguien les advierte y les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sin embargo, si tú vas a elegir ir detrás de la doctrina por la doctrina, te sugiero tomes en cuenta esta verdad. En el momento en que tú puedas notar estas fricciones, te estarás dando cuenta que estás en una iglesia como la de Éfeso, correcta en muchos sentidos, pero tiene un problema bastante serio que lo va a llevar finalmente a que, si no se arrepiente, si no se aviva esa congregación, va a caer de la gracia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es verdad, versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, Jesús sigue diciendo: iglesia, por favor, vuelve a mis cámaras. Pero si esa iglesia pasa tiempo y no se vuelve a sus cámaras, va a ser un gran elefante blanco, decimos en México. Es decir, una estructura que sirve nada más para recordar lo bueno que pudo haber sido, pero que ya no es. Porque ya no se está con Dios en la intimidad. Entonces, te invitan a una iglesia. Oye, ven, acompáñame, vamos. Tú puedes ir, escuchar, vas a escuchar cosas buenas. Desde luego vas a escuchar Biblia, tiene que haber Biblia, tiene que estar cristocéntrica la predicación, ¿sí? Tiene que estar Jesús en el centro de la predicación, se están anunciando buenas nuevas, se está edificando la iglesia, la Biblia tiene que estar como la base, el sustento de todo lo que se diga y de lo que se enseñe. Por supuesto, encontrarás amor al principio, encontrarás cosas muy buenas, habrá quien te reciba muy amorosamente, etc. Pero si tú ves subdivisiones y grupos que no se hablan, que no se dicen, ahí ya se enfrió el amor, ahí se dejó el primer amor. Las razones pueden ser variadas, pero esa iglesia debería de trabajar en regresar al primer amor, en retomar la vida íntima con Dios, que sus miembros estén en Cristo Jesús metidos, en su comunión con Dios. Si uno como obrero tuviera una de estas comunidades donde se encuentra al frente de una de estas iglesias, donde sabe que ya hay fracturas internas, que ya hay cosas que no están haciéndose bien en las relaciones interpersonales, que se están pasando por alto, ese obrero debería de trabajar para que haya un avivamiento y un retorno al primer amor, al hacer las primeras obras.
las que provienen de la relación personal con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la invitación que en este sentido te hago para que lo consideres es: presta atención. Hay fracturas internas. Y no me refiero a que haya malos entendidos. Malos entendidos los va a haber en todos lados, porque somos muy torpes de comunicación. A veces somos muy lentos para entender ciertas cosas, o hablamos tan rápido que las personas se nos quedan viendo con cara de que no entendí lo que dijo, y luego se molestan. No, estoy hablando de fracturas reales, donde haya personas que ya no se miren como cristianos unos a otros, que no se estén amando unos a otros, que no haya paz entre ellos, o sea, donde la ausencia del fruto del Espíritu esté presente en las vidas de los integrantes. En ese sentido sí, aguas, porque vas a ir a congregarte a un lugar que no tiene un avivamiento. Tiene todo para poder ser una iglesia avivada, pero no lo está haciendo, a menos que se arrepienta y se vuelva a Dios. Ten presente esta verdad para tu decisión. Característica de la primera iglesia. Ten cuidado con esto. Que Dios te bendiga.